Tony, mira lo que he conseguido. A ver, Giovanni. Es una colección de discos de vinilo en el que se narran todos los acontecimientos previos a la independencia. Y dime una cosa, ¿qué es esto que tienes aquí? Son unos mapas. Ah, me encantan los mapas. Ve, mira, se ven las rutas, cómo se movía la gente. Y mira justo lo que tenemos acá. Túpac Amaru. Túpac Amaru, rebelión y muerte. Porque Túpac Amaru es un personaje extraordinario. Hasta el día de hoy, después de casi 200 años o más, sigue despertando sentimientos distintos entre la gente. Sí, yo te diría es más. La autodefinición personal incluye la posición frente a Túpac Amaru. De todo peruano. Sí, claro. Pero ¿cuál es el acto fundamental, el que da inicio a esta gran rebelión? Tú sabes, Túpac Amaru es bien curioso porque empieza por todo lo alto con un acto dramático al 100%. El ajusticiamiento de un alto oficial real como era el corregidor Arriaga. Y le dio vuelta, pero en primera. Lo invitan a almorzar y al terminar se va a Arriaga de regreso a su casa, lo atrapan a medio camino, lo traen a la casa de Túpac Amaru y ahí lo tienen en el sótano varios días. Y finalmente sí, es ajusticiado. A mí siempre me queda una duda con respecto a ese tema. No sé si se trataba de un tema personal de Túpac Amaru o si realmente él tenía una preocupación por la injusticia social de ese momento. Yo diría que es un asunto político y dado ello ha motivado un gran debate en la comunidad de historiadores. Algunos piensan, por ejemplo, que no tiene nada que ver con la independencia, mientras que para otros esta es un proceso largo. Arranca en Tinta y no termina hasta Ayacucho. Bueno, empezamos entonces. A ver, ¿ha funcionado el tocadisco? Ahí va. Túpac Amaru, rebelión y muerte. Ahí va. Ha llegado el momento de sacudirnos el pesado yugo que por tantos años hemos sufrido de los españoles, que nos grababan diariamente con nuevas pensiones y hostilidades. ¡Basta de agravios! ¡Basta! ¡Basta de abusos! ¡Basta! ¡Basta de injusticias! ¡Basta! Quitaremos repartimientos, quitaremos aduanas y quitaremos todas las exacciones que a dictamen suyo han desolado nuestro reino. Esto es el comienzo, Yacta. Y no podemos desmayecer hasta lograr la libertad. ¡Libertad! 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 Entonces, Tony, la rebelión de Túpac Amaru empieza con un hecho muy fuerte, definitivo, casi como empezar la película desde el primer minuto con un plot point, el ajusticiamiento de Arriaga, un acontecimiento del cual ya no se puede dar marcha atrás. Efectivamente, sobre todo cuando piensas en el largo plazo a Túpac Amaru, te das cuenta que él es el más importante de los líderes indígenas que a lo largo de todo el periodo colonial lucharon contra España. Claro. Por eso es un paradigma, ¿no? Como un ideal. Sí, sí, eso lo sabemos de memoria, pero no creo que haya sido un acontecimiento mágico, ¿no? Que de pronto apareció Túpac Amaru. Esto debe haber ido gestándose desde años anteriores. Ciertamente, desde la misma configuración de la sociedad colonial, desde el comienzo. Tú sabes, un virrey que se llamaba Toledo dividió el mundo andino en dos repúblicas, de españoles y de indios. Claro. Injustamente divididos también, ¿no? Cada uno con derechos distintos, con impuestos distintos, con reglas de juego diferentes. Efectivamente, incluso con autoridades distintas. Pero, por ejemplo, los indios no eran esclavos, ¿no? Los esclavos africanos tenían sus propias reglas distintas a las de los indios. Sí, pero eso siempre me ha sonado un poco tramposo, ¿eh? Es como una esclavitud disfrazada, porque, claro, los indios no eran esclavos porque no podían ser vendidos, pero tenían un montón de exigencias y tenían que someterse a trabajos durísimos como la mita, por ejemplo. La mayoría iban a las minas, pero no todos. ¿Y les pagaban por esa chamba o no? Sí les pagaban un salario pequeñito, pero que ellos ahorraban para poder pagar su otra obligación,
que era el tributo. Claro, o sea, les pagaban para que paguen. Exacto. Y de paso tenían que ahorrar. Claro. ¿Y quién administraba todo esto? ¿Quién lo supervisaba? Bueno, mira, el tributo lo colectaba su propio curaca de indios. Y para este caso, Túpac Amaru era un curaca. Curaca, pues, del famoso lugar de Tungazuca, Bambamarca y Surimana, y Tungazuca el lugar principal de residencia de Túpac Amaru. ¿Y el equivalente en la República Española, quién sería? ¿El corregidor? Se llamaba corregidor de indios a un funcionario que no tenía los mismos poderes, sino superiores a los del curaca, Seguro. pero que compartía con él el poder local. ¿Y existía alguna figura mediadora entre ellos dos? Bueno, mediador exactamente no, pero había un tercero en la discordia. En los pueblos habían sacerdotes, Los curas. doctrineros, españoles, sí, los curas. Ellos eran el poder espiritual. Y adicionalmente también tenían sus intereses, sus business, disputaban el poder local. No eran mediadores, eran un tercer interesado en este trío, Exacto. por decirlo de alguna manera. ¿Y cuál era la situación política en ese momento en España, Tony? Era la época de las reformas borbónicas, entró una nueva dinastía, trató de modernizar las cosas. Su propósito era recuperar posiciones para España, que antes estaba muy en declive en el concierto europeo. Y su procedimiento fue modernizar, tratar de mejorar la eficiencia de las relaciones entre España y América. Pero más que mejorar, lo que hicieron fue crear un descontento general, porque aumentaron los impuestos, empezaron a controlar todo con mayor rigidez. Bueno, sí, la idea era modernizar el sistema tributario, ¿no? Para tener dinero y que fuera la base de ese reengrandecimiento de España. Y la base tributaria la trabajaron de la siguiente manera. Ellos quisieron que todo lo que hoy llamamos impuestos indirectos, lo que pagamos por el comercio, se generalice. Y entonces triplicaron ese impuesto. Triplicaron un montón. Se llamaba la alcabala y pasó de 2 a 6%, un montón, ¿verdad? Pero sobre todo, Giovanni, ¿tú sabes qué más? ¿Qué? Incorporaron un montón de productos que antes no pagaban alcabala, ya directamente a pagarla. Entre ellos los productos de la tierra, por ejemplo, coca. La coca, que era uno de los principales productos que Túpac Amaru transportaba, que llevaba a las minas, porque Túpac Amaru era un comerciante, un arriero. Estos impuestos le deben haber afectado muchísimo. Y no solo a él, a mucha gente, entre ellos estos personajes locales como Túpac Amaru, se vieron seriamente perjudicados. Todo empieza a agarrar una forma más clara ahora. Estamos viendo, Tony, que todas estas reformas afectaban directamente a Túpac Amaru, pero me imagino que no solamente a él. Y mi pregunta es si no habían otros levantamientos en el virreinato. Claro que sí. Desde que se aplican las reformas borbónicas que contenían pues una elevación de los impuestos, estallan motines aquí y allá. Los historiadores hablan de una coyuntura rebelde. ¿Te refieres a levantamientos como el de Urubamba, La Paz, que fueron casi en simultáneo? Esos son 2, y en realidad llegaron a 4, porque en 1780, el mismo año de Túpac Amaru, en enero estalla un motín en Arequipa muy fuerte, ¿eh? Y luego, unos meses antes de Túpac Amaru, en el mismo Cusco, habrá un levantamiento que se conoce como el motín de los plateros. ¿Y cómo se daban estos? ¿Cómo operaban las personas que se levantaban? Seguían un cierto patrón. En realidad se trataba de asaltar las oficinas y las viviendas
de los funcionarios del virreinato encargados de la aplicación de las reformas borbónicas. Se llamaban casas de aduana a esas oficinas de recolección de impuestos, y estas eran asaltadas. Las autoridades de la época, de hecho, se daban cuenta que la cosa estaba movida, pero no se esperaban algo tan grande como lo de Túpac Amaru. Pero sí sabían, como dices, que vivían una época convulsa. El cielo no estaba sereno. Época tormentosa. Mira, Tony, aquí hay algunos pasquines de la época que los rebeldes usaban para poner en las calles y llamar la atención, cual volante. Efectivamente, pues, en una época que no había ni radio, ni televisión, por supuesto, incluso no habían periódicos, la forma de dirigirse a la opinión pública era a través de estos pasquines que se pegaban en las iglesias, en las puertas de los lugares importantes. Mira lo que dice aquí. Hagamos la paz ya, oh prudente Setmanat. ¿Quién es ese? Él era el corregidor de Arequipa. Una llamada de atención a él, ¿no? Bajo la calidad de no admitir más aduana. Aduana es esa casa que cobraba tributo. Claro, pues esta sí que es patraña, y así la mejor hazaña es no meter más cizaña para otra gran ladronera, porque en aquesta moneda no se paga al rey de España. Bien bonito, ¿no? Bien al verso, sí, claro. Poético. Bueno, los que hacían pasquines se preocupaban por eso, pues que fueran más o menos poéticos, que tuvieran gracia, que impactaran en la opinión pública. ¿No? Me ha hecho gracia, me ha hecho gracia. Bueno, pero entonces Túpac Amaru está súper molesto por este asunto. De las aduanas, los impuestos, ¿no? Pero yo creo que había algo más de tono personal que lo tenía ¿Tú crees, indignado. no? Sí, me imagino, ¿no? Vamos a ver si lo encontramos. Vuestra merced reclama que se le reconozca como descendiente del Inca Túpac Amaru. ¿Dónde estamos, Tony? Esta es la Real Audiencia de Lima. Y mira, ese es José Gabriel Condorcanqui, nada menos que el famoso Túpac Amaru. Debe estar reclamando por las aduanas y los impuestos. Efectivamente, además, en esta coyuntura estaba reclamando también su título de nobleza, porque él sostenía ser descendiente del último Inca de Vilcabamba. ¿Y ese otro señor quién es? Debe ser pues el representante legal de un caballero apellidado Betancur que tenía la misma pretensión que Condorcanqui, ser descendiente del último Inca de Vilcabamba. Creo que la van a tener difícil con ese oidor. Tiene cara de ser un hueso duro de roer. Yo lo veo como incorruptible. He presentado todos los autos y probanzas que confirman mi linaje. Documentos presentados también por el caballero aquí presente. Yo empecé el juicio en las instancias del Cusco, pero he tenido que viajar a Lima. Llevo meses en dicha tramitación. Mi representado lleva años persiguiendo el mismo título, don José Gabriel. Diego Felipe Betancur también solicita ser reconocido como el último descendiente del Inca Túpac Amaru. Y desde 1750 lo ha pedido a la corona a través de sus representantes en Madrid. El legítimo sucesor soy yo. ¿Por qué? ¿Porque su merced lo dice? No me falta el respeto, caballero. Tengo todo el cuaderno de autos y la genealogía que me permiten demostrar que soy el descendiente de Túpac Amaru. No es necesario que me narre usted el linaje ni la ascendencia de los incas. Mi patrocinado y yo conocemos perfectamente a cada uno de los descendientes de Manco Inca. Semejante insolencia que un cacique menor de 3 pueblos pequeños pretende instruirme. ¿Cómo se atreve a injuriarme de ese modo? Caballeros, calma. La audiencia de Lima examinará los legajos traídos por ambas partes. Mejor nos vamos antes que se ponga bravo. A ver. En nombre de los caciques de los pueblos de la provincia de Canas y Canchis, pido que se declare que los indios de estas provincias no estén obligados a la mita de Potosí. ¿Y por qué no solicita también que regulen el tráfico de los carruajes y de las mulas en la ciudad de Lima? La Real Audiencia no tiene tiempo para perderlo en boberías. Los indios ya no pueden con sus cargos. Tengo todas las causas y argumentos que me permiten justificar el pedido. Se organizará una audiencia especial. Muchas gracias, Excelencia. Con la justicia de la Real Audiencia estoy seguro que los resultados serán los esperados. Aquí entre nos, Tony, ¿él era realmente descendiente del último Inca de Vilcabamba o no?
Bueno, tenía su argumento fuerte, ¿ah? Resulta que ese inca tuvo una hija, Juanita Pilcohuaco, la cual se casó con un condorcanqui. Y de esa familia, de esa pareja, Túpac Amaru había establecido su linaje directo. Bueno, el asunto es que la Real Audiencia no aceptó su petición y esto fue creando más resentimiento en el hombre. Sí, para nada. Todo eran noticias negativas, se iba cargando y en un momento pues se fue con todo, ¿no? Se fue con todo. Ya eran varias gotas las que iban a hacer que el vaso se rebalse, ¿no? Los impuestos, los abusos, cosas que afectaban a su economía y además una patada a su orgullo, a su identidad. Ten en cuenta además que Túpac Amaru era un curaca, que se sentía descendiente de los incas, que tenía una autopercepción muy elevada, no solo de sí, sino sobre todo para la época de sus responsabilidades con los demás. ¿Cuánto tiempo se quedó Túpac Amaru aquí en Lima? Casi todo un año, en realidad 8 meses, fue el año 1777. Buen tiempo se quedó, ¿ah? Parece que Sí. en toda época ese tipo de trámites, juicios han demorado mucho. El caso es que le dio ocasión este tiempo para entablar relaciones con algunas otras personas. ¿Alguien en especial? Se sabe de un señor Montiel, entre otros, porque en el juicio él va a declarar que mantuvo correspondencia a lo largo del tiempo y que les puso sus planes. Ajá. Y sé que también fue importante para él leer los comentarios reales. De alguna manera, ¿no? Algún autor famoso, John Rowe, interpretó que los comentarios reales estaban en la base de un movimiento del cual Túpac Amaru habría sido parte. Y mira dónde estamos, Centro Cultural Inca Garcilaso. Aquí hay una copia de todas maneras. Debería. Vamos a buscarla. Vamos. Tony, mira qué bonito. Comentarios reales de los incas. Inca Garcilaso de la Vega. Primera edición fue en 1615, ¿no? ¿Y por qué fue tan importante para Túpac Amaru este libro? Hubo una segunda edición en el siglo XVIII, se dice que era leída extensamente por los curacas y que alimentaba esa idea, pues, que en vez del desorden de los tiempos actuales, retornemos a esta época maravillosa. Mira, por ejemplo, lo que dice aquí. Contaban por hilos y nudos, se refiere a los quipus. Había gran fidelidad en los contadores. Esa es la idea, pues, de Garcilaso, que en época de los incas todo estaba bien organizado. Y claro, ¿cómo no querer volver? Ciertamente es la interpretación del doctor Rowe, ¿no? Bueno, vamos, te invito a un café. Nos Vamos. llevamos esto. ¿Ya?